Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo y te doy la bienvenida a esta lección del programa de Voz Superior donde vamos a hablar sobre los principios fundamentales de la voz superior. Esta es una lección muy importante porque básicamente son, podríamos decir, las bases de todo lo que vas a aprender a lo largo de este programa. Entonces, ya tomando eso en cuenta, te quiero compartir varios principios. Vamos a ir al grano en esta lección porque son varias ideas que quiero plasmarte. Generalmente los principios suelen ser realizaciones, ¿no? O al menos para mí fueron realizaciones. En cuanto yo los descubrí fue como, ah, caray, no me había dado cuenta que realmente las cosas funcionaban de esa manera. Es una realización, ¿no? Cuando, como dicen, te cae el 20 de las cosas. Como que despiertas, habías estado hipnotizado, dormido hasta cierto punto. Entonces, estos principios han marcado muchísimo mi vida y han marcado mucho la forma en que utilizo mi voz. Y básicamente son los principios bajo los cuales yo rijo el cómo utilizo mi voz. Porque más adelante te voy a compartir qué elementos tiene una voz superior, te voy a compartir tonalidades de voz que puedes utilizar, incluso dependiendo cómo hayas adquirido este programa, puedes o no haber obtenido acceso a ciertos ejercicios avanzados para maximizar el potencial y el poder de tu voz, etcétera, ¿no? Todo eso es muy práctico, todo eso es hasta cierto punto estratégico, son métodos muy efectivos para convertir a tu voz en una mucho más poderosa. Pero si todo eso no lo haces basándote en estos principios, no te va a funcionar igual. No te va a funcionar igual, ¿ok? Entonces, estos principios son esenciales a tomar en cuenta cuando tú vas a transmitir un mensaje. Y para empezar, te quiero compartir el primero de ellos, que es algo que, caray, a mí me llama mucho la atención. Incluso ahorita que te lo comparta, notarás cómo a lo mejor ya lo has percibido en muchas personas, pero a lo mejor no eras consciente de ello. Y es que la voz superior, ¿qué hace? Crea emociones intensas. Emociones intensas. Yo no dije crea emociones positivas, yo no dije crea emociones negativas, yo dije crea emociones intensas. Ahora, si tú te pones a analizar, vamos a pensar, si yo te pregunto, mencióname a 3 personajes que fueron el punto de partida para que se crearan grandes movimientos a lo largo de la historia. Ojo, y esto es importante, quiero que pienses en 3 personas dejando a un lado la moral, es decir, lo que está bien, lo que está mal, deja a un lado eso, no dejes que se meta en tu juicio en este momento, deja a un lado la moral, deja a un lado los valores y la subjetividad. Deja todo eso a un lado. Si yo te pregunto, mencióname a 3 personas cuyo impacto en el mundo dejó, o más bien cuyo impacto en las personas fue muy grande, lo suficiente como para crear movimientos, cultos, porque un culto hasta cierto punto es como un movimiento. Bueno, quiero que lo menciones, quiero que pienses en ellos. Yo ahorita, por ejemplo, se me vienen a la cabeza 3, así, rapidísimo. Moisés, no sé por qué pensé en Moisés, pero Moisés, Gandhi y Hitler. ¿Estás de acuerdo? Moisés, Gandhi, Hitler. Fueron 3 personajes en la historia que crearon movimientos. Los siguieron las personas. Hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas, eso lo dejamos a un lado. Pero si yo te pregunto, ¿qué tienen en común estos hombres? ¿O qué tuvieron en común? ¿Qué me dirías?
¿Qué me dirías? Yo te diría esto. La forma en la que usan... Ay, ya lo estoy borrando. La forma en la que usan su voz, la forma en la que hablan. Esa es una característica que tienen en común. A lo mejor tienen otras características, pero una de ellas es la forma en que hablan. Y esto es más importante todavía. Vamos a dirigirlo en una flechita, con una flechita. Impactan, ojo, impactan a la gente a un nivel emocional. Impactan a un nivel emocional. Y si lo explicamos con manzanitas, ojo, no puse un nivel racional, no, emocional. Te tocan fibras, te hacen sentir cosas por cómo se expresan utilizando su voz. Y ahí te va. Dicen que tenemos 3 cerebros. Bueno, no dicen, digo, está como comprobado. Vamos a dibujarlo de esta manera. Supongamos que ese es el cerebro. Ya sé, parece un cerebro alienígena, pero supongamos que ese es el cerebro. No sé por qué lo estoy borrando, pero bueno. Tiene 3 capas. ¿No? La primera, este es el cerebro reptiliano, ¿no? El primitivo. Este es el emocional, que no se llama cerebro emocional, pero vamos a dejarlo así. Y hasta arriba es el racional. El reptiliano es el que tiene hasta cierto punto, es donde traemos programado todo lo que tenga que ver con la supervivencia. Este es el que nos hace sentir y este es el que nos hace hasta cierto punto pensar de manera lógica, racional. Ese no lo tienen muchos animales. Por ejemplo, los perros tienen el reptiliano y el emocional. Los perros sienten, pero no necesariamente pueden pensar racionalmente, ¿no? Se dejan llevar principalmente por el instinto, que sería este también, y por lo que sienten. Ahora, biológicamente somos así. Cuando tú utilizas tu voz para impactar de manera racional, no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque si tú logras, no sé, supongamos que este eres tú. Si tú logras hablar y traspasar el reptiliano para impactar o sea, estos dos, básicamente, principalmente el emocional, si tú logras traspasar eso y llegar al emocional, estás del otro lado. Ahí es donde las personas a veces no se explican por qué hacen lo que hacen, no se explican por qué siguen a quien siguen, no se explican por qué admiran a quien admiran, no se explican por qué se enamoran de quien se enamoran. Porque los están impactando a un nivel emocional, los están haciendo sentir. Y vivimos en una época donde somos cada vez menos capaces de hacer sentir a alguien. No sé si te ha pasado que sales con una chava, o si eres mujer y estás viendo este programa, sales con un hombre y dices, caray, nadie me había hecho sentir así. Es porque por medio de su voz y de sus acciones impacta tu cerebro emocional, penetra, traspasa las paredes de lo racional y va directo a lo emocional. Y esa es la clave de la voz superior. Va a lo emocional. Y volviendo a estos personajes que te mencioné antes, ellos
eran conscientes de eso y van directo a lo emocional. Y te voy a poner otro ejemplo. Alguien que a lo mejor puedes odiar y te cae muy mal. Trump. ¿Qué pasa con el señor Trump? Puedes amarlo o puedes odiarlo. No hay un punto medio. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo amas o lo odias? No hay punto medio. No hay punto medio. Ahora, yo te pregunto, ¿esas qué son? ¿Emociones fuertes e intensas o débiles? Amar u odiar, ¿qué son emociones? ¿Qué tipo de sentimiento o qué tipo de sensación despiertan en alguien? ¿Algo intenso o algo normal, algo débil? Es una sensación medio débil. No me digas que amar es algo medio débil u odiar. No, son emociones intensas, fuertes, sensaciones que caray, a veces sientes que recorren todo tu cuerpo. Es intenso. Entonces, si te fijas, yo no dije, ¿te cae bien Trump o te cae mal Trump? No, yo dije, o lo amas o lo odias. A él le vale madre caerle bien o mal a la gente. Él quiere llegar al punto donde o lo amas o lo odias. Y eso crea, hasta cierto punto, algo llamado polaridad. A veces mientras estoy hablando, se me va la onda al escribir, pero el punto al que quería llegar es, esto es polaridad. O lo amas o lo odias. No por aquí en medio, no. Te vas a lo extremo. Esas son las emociones intensas. Y eso es lo que yo hasta cierto punto he creado con el podcast que tengo. O me amas o me odias. Y se ha creado una comunidad tan intensa, donde nos identificamos tanto que no hay lugar para personas que no son como nosotros. No hay lugar. No hay lugar para la mediocridad. Solitos se van. Probablemente porque me odian. Probablemente porque inmediatamente dicen este güey, no lo soporto. No lo soporto. No soporto que me digan las cosas como son de frente. Hay gente que no lo soporta. Entonces, a mí o me amas o me odias. Pero no hay punto medio y no me interesa llegar al punto medio. No me interesa llegar al punto medio. Y ese es el poder de una voz superior, que vas a tal intensidad que creas polaridad. Entonces, cuando tú hablas, no importa con quién estés hablando, quieres crear emociones intensas. Quieres crear emociones intensas. Y ojo, no siempre tienen que ser positivas. Muchas veces pueden ser negativas. Eso no significa que no sean intensas. Una emoción negativa puede ser intensa. ¿Estás de acuerdo? El enojo, la frustración, la ira hasta cierto punto. ¿Por qué muchas mujeres se clavan con los patanes? ¿Por qué muchas mujeres se clavan con los patanes? ¿Porque son buena onda? ¿Porque las tratan bien? No. Pero mínimo las hacen sentir con intensidad. Las hacen sentir con intensidad de una manera negativa. Pero mínimo las hacen sentir, no como el pinche orbitador que anda ahí atrás de ella y no le hace sentir nada más que repele. Es lo único que le hace sentir. Entonces, las emociones intensas son fundamentales. Son fundamentales. Cuando trabajamos en ello, cuando fortalecemos nuestra voz, nuestro lenguaje no verbal, nuestra energía, ahí somos capaces de impactar a las personas a un nivel profundo, intenso, emocionalmente hablando. Y es lo que vamos a aprender en este programa, cómo fortalecer nuestra voz, nuestra presencia. Y ahorita vamos a hablar sobre otro de los principios de la voz, nuestro lenguaje no verbal también, para que al final podamos penetrar a esa capa emocional más allá de la lógica, de lo racional. Y te voy a poner un ejemplo. Tony Robbins, no sé si ubicas a Tony Robbins, tiene un documental muy bueno en Netflix
que se llama No Soy Tu Gurú, me parece, No Soy Tu Gurú. Sí, I Am Not Your Guru, búscalo, Tony Robbins. Es un coach que da seminarios por todo el mundo, llena auditorios con 15,000 personas y el impacto emocional que tienen las personas es brutal. No sé si he visto a una persona que tenga un impacto emocional tan fuerte en una comunidad que está, por ejemplo, en un mismo sitio. O sea, tú vas a uno de sus seminarios y ves a 5,000 personas llorando al mismo tiempo. Dime si eso no es tener poder con la voz. El brother se para, habla 9 horas seguidas sin ir al baño. Nadie va al baño, lo están escuchando. Y de pronto ves cómo la mitad de las personas en el auditorio están llorando al mismo tiempo. Eso se llama tener un impacto emocional en las personas. Es impresionante. Y es muy, muy efectivo y te vuelve muy atractivo ante los ojos de los demás porque los haces sentir. Y más en la época moderna, te repito, todos son como pinches robotcitos. Viven una vida monótona, siguen las reglas todo el tiempo, no cuestionan nada. Viven robóticamente siguiendo un mecanismo que les fue como implantado como si fuera un chip en su cabeza y siguen las órdenes. Por lo mismo, su voz no puede transmitir nada. La ventaja es que tú estás aquí como un hombre superior. Yo sé que tú no eres así, yo sé que tú no vives una vida monótona y por eso para ti va a ser muy fácil desarrollar y fortalecer la voz que ya tienes. Entonces, ese es el primer principio, por así decirlo. Vamos al número 2, porque son varios. Me voy a ir un poco más rápido para no estar aquí horas y horas, porque yo puedo estar hablando y hablando horas y horas, pero no se trata de eso. Se trata de ir a lo importante para que evidentemente tú puedas aprovechar al máximo esta información. El principio número 2 es la flexibilidad. Yo lo llamo flexibilidad en la tonalidad. Y para ello, para entender este principio, te quiero compartir algo que decía Daniel Kahneman. Y de hecho ya lo he compartido esta frase, incluso la he mencionado en varios episodios de mi podcast. Daniel Kahneman es un hombre que ganó el premio Nobel de Economía, me parece. Y él tiene una frase increíble que dice: lo que estás pensando en este momento no es tan importante como crees que es en el momento en el que lo estás pensando. Te lo voy a repetir. Lo que estás pensando en este momento no es tan importante como crees que es en el momento en el que lo estás pensando. ¿A qué se refiere con eso? Cuando tú piensas en algo, ¿qué pasa? Le estás poniendo tu atención a esa cosa en la que estás pensando. Cuando tú te concentras en algo, le estás poniendo tu atención a esa cosa. Y eso termina provocando que inconscientemente le des un mayor valor, muchas veces, del que realmente tiene. Muchas veces del que realmente tiene. Entonces, podemos concluir que por esa frase y por ese principio hasta cierto punto, porque así funciona, o sea, así funciona nuestro cerebro. Ponte a pensar, en cuanta más atención le pones a algo, mayor valor tiene ante tus ojos. No sé si te ha pasado. Cortas con tu novia, y creo que ya había puesto este ejemplo en algún episodio o en algún programa de Hombre Superior, pero cortas con tu novia y de pronto, no sé, pasan 3 días, empiezas a pensar en ella, no dejas de pensar en ella, la ves en Instagram, ves lo que está haciendo. Antes no veías tanto lo que estaba haciendo porque pues, era tu novia, preferías verla presencialmente, y entonces empiezas a pensar tanto en ella que de pronto ya quieres regresar. Sientes que te equivocaste al haber terminado la relación, o sientes que deberían de volver porque es una mujer extremadamente valiosa. Y yo no estoy diciendo que no sea valiosa, pero como estás pensando tanto en ella, inconscientemente le estás poniendo un valor mucho mayor del que realmente tiene, cuando la realidad es que sigue siendo la misma mujer. Han pasado 3 días, no ha cambiado, no ha aumentado su valor, simplemente estás pensando más en ella. ¿Sí me explico? Y eso se da muchísimo en las relaciones de pareja, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Que cortan y le empiezan a poner mucho mayor valor a la persona porque empiezan a pensar en ella y porque no la tienen presente, ¿no? También ahí entra otro factor inconsciente de que queremos lo que no tenemos en este momento. Y ya que lo tenemos,
ya no lo queremos tanto. Pero bueno, esa es otra situación. El punto de este principio es que la atención, podemos concluir, es igual a valor. Es igual a valor. La atención es igual a valor. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿eso qué tiene que ver con la voz? Es muy importante. Si cuando tú estás hablando con alguien no puedes hacer que mantenga su atención en ti, ¿qué va a pasarle a tu valor? ¿Qué crees que le va a pasar a tu valor? Se va a ir en picada, va a decaer ante los ojos de esa persona con la que estás hablando. Va a decaer. Entonces ahí es donde entra la voz. Si cuando tú estás interactuando con alguien o con varias personas quieres ser percibido como alguien de valor, necesitas obtener la atención de ellos. ¿Y cómo la obtienes? Con tu voz. Y vamos más profundo en el tema. Más allá de la voz, con tu tonalidad. Con tu tonalidad. Yo sí te puedo decir hoy en día que mi habilidad para mantener, o mi capacidad para mantener la atención de las personas en mi podcast y que escuchen uno tras otro y tras otro y tras otro episodio, es gracias a la tonalidad. Gracias a la tonalidad. Entonces aquí vamos a escribirlo para que lo tengas. Esto lo vas a poder descargar, evidentemente. Entonces quiero que lo tengas. Vamos a poner, si cuando estás hablando con alguien y me gusta hacer estas notas porque así tú ya no te distraes y las puedes descargar. Si ya quieres hacer notas adicionales lo puedes hacer, pero mínimo aquí tú ya las puedes descargar y ya las puedes tener. Y al mismo tiempo, mientras yo escribo, tú puedes tomarte unos segundos para asimilar la información. Es muy efectivo, nos hemos dado cuenta que este método es súper efectivo. Entonces, si cuando hablas con alguien no puedes hacer, o más bien no eres capaz de retener su atención, tu valor decae. Decae inmediatamente ante sus ojos. Tu valor va a decaer. Entonces, la clave para mantener la atención y esto lo vamos a aprender con mayor profundidad a lo largo del programa, pero este es un principio muy importante que quiero que entiendas. Es tener, ahí te va, tener flexibilidad en tu tonalidad. Porque no nada más es tener una tonalidad, todos tenemos una tonalidad. Yo ahorita tengo una tonalidad, tú tienes otra tonalidad. No, la clave está en tener flexibilidad en tu tonalidad. Si tú te pones a analizar, yo no tengo la misma tonalidad todo el tiempo. Yo no tengo la misma tonalidad todo el tiempo. Y eso es esencial. Eso es esencial. Porque cuando hablo, si yo tengo una flexibilidad en cuanto a mi tonalidad, provoco que las personas pongan más atención y por consecuencia, ¿qué va a pasar? Mi valor va a aumentar ante sus ojos y me van a querer escuchar más. Eso es un producto natural. Y de hecho, la tonalidad es tan importante que yo considero que la tonalidad es igual a destino. O sea, tu destino tú lo forjas. Yo soy fiel creyente que tú forjas tu destino. No es como que ya esté escrito para ti, por algún ente místico. No, yo creo que cada uno forjamos nuestro destino. Y yo también creo que la tonalidad es parte fundamental a la hora de forjar nuestro destino. ¿Por qué? Te repito, si cuando yo hablo soy capaz de que me pongan más atención, ¿qué va a pasar? Mi valor va a aumentar ante los ojos de esas personas, ¿no? Y como mi valor va a aumentar, ¿qué va a terminar sucediendo en mi vida? Voy a empezar a traer más dinero, más oportunidades, más relaciones significativas, voy a tener un mayor impacto en el mundo, voy a tener más seguidores, por consecuencia voy a tener más clientes, etcétera, etcétera. En general, mi vida mejora. ¿Estás de acuerdo? Mi vida mejora. Eso significa que la tonalidad sí es igual a destino.
Porque si yo no soy capaz de dominar mi tonalidad, no podría obtener lo que quiero en mi vida. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eso la verdad no te lo voy a compartir porque no quiero. Pero vamos al siguiente principio. No, no es cierto, es broma, es broma. Te lo voy a poner ahorita. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. La clave es flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Que hay varios tipos de tonalidad, que no solamente te vas a mantener en uno, no eres cuadrado, no estás encerrado en una caja, estás abierto a las infinitas posibilidades. Entonces, la clave, o más bien aquí vamos a poner, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Más tonalidades te hacen más interesante. Vamos a poner valioso. Menos tonalidades te hacen menos valioso. Es la ecuación. Esa es la ecuación. Y si lo pudiera poner en una gráfica, supongamos que esta es tu tonalidad. Vamos a poner aquí número de tonalidades. Y aquí vamos a poner, este es tu valor. Entre más tonalidades tienes, mayor va a ser tu valor. Es natural. Entre más tonalidades tienes, más, sí, interesante vas a ser. Y vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero también va a aumentar tu valor ante los ojos de las personas. Esa es la clave. Es la clave. Y no te preocupes, vamos a verlo a mayor profundidad. Pero este es uno de los principios básicos que es importante que entendamos. Ahora, esa que fue el número 2, vamos al número 3. El número 3, ¿qué dice? Este es como un paradigma. Este no va a tomar mucho tiempo, pero es importante entenderlo. Siempre... Qué fea ese, ¿verdad? Siempre estás entrenando tu voz, aunque no quieras. Y esta es la clave, ya sea consciente o inconscientemente. ¿Qué eliges tú? ¿Vas a entrenar tu voz conscientemente? Ya la usamos todos los días. Ya la usamos todos los días, lo platicamos en la introducción. La voz la usamos todos los días. ¿No crees que sería conveniente ejercitarla? Por supuesto, ¿estás de acuerdo? Entonces, para ejercitarla, necesitamos ser conscientes de ello. Eso significa que cuando tengas una conversación, simplemente vas a ser consciente que es una buena oportunidad para practicar, para ejercitar tu voz, para fortalecerla, para que tenga mayor profundidad, para que pueda penetrar a profundidad. Cuando yo digo una voz profunda, a eso me refiero. A que penetra lo más profundo del cerebro hasta la parte emocional. Esa es la clave. Entonces, simplemente hay que ser conscientes de ello. Ahora, vamos a la número 4. Y esta me gusta. La voz superior es un hábito. Es un hábito. La voz superior es un hábito. Es algo que refleja quién. ¿Cómo lo planteamos? Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. Entonces, podemos decir que la voz es el resultado, la voz superior, es el resultado de
cómo... No sé qué pasó ahí. Nos comunicamos repetidamente. Ojo, esta es la clave. De manera consciente. Y si quieres darle la vuelta a esta situación o nos vamos al otro extremo, ¿qué sería una voz inferior? Una voz inferior es el resultado de cómo nos comunicamos repetidamente de manera inconsciente. Inconsciente, inconsciente, inferior. Hasta el in tienen en común. Hasta el in tienen en común. Entonces, es un hábito. Hay que ejercitar la voz. Es una habilidad que tenemos que practicar diario. Y hay un dato que he compartido también ya muchas veces, a lo mejor ya estás familiarizado con él, y es que hicieron un estudio en una universidad en Estados Unidos y concluyeron que la persona promedio en general habla alrededor de 12 minutos al día. 12 minutos al día. ¿Tú crees que puedes desarrollar una voz superior hablando 12 minutos al día? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No hay manera. No hay manera de desarrollar una voz superior hablando 12 minutos al día. Entonces yo te quiero desafiar. Yo te quiero desafiar a que hables más. Y esta hasta cierto punto va a ser tu primer tarea en el programa. Y es, habla más. Vas a decir, Gustavo, pero es que no estoy en contacto con las personas. Generalmente no tienes que estar en contacto con las personas. Yo ahorita llevo hablando contigo, no sé cuánto hice aquí, 32 minutos más o menos, 30 minutos supongamos. Llevo 30 minutos hablando y estoy viendo una cámara. Tú puedes hacer lo mismo, no tienes que tener cursos en línea. Puedes hablarle al espejo, puedes hablarte a ti mismo. Ahí te te voy a dar unos tips. ¿Cómo puedes hablar? Para que no me vengas con el pretexto de que no, estoy en contacto con mucha gente. Ahí te va. Y hasta lo voy a enmarcar y todo, para que se vea bonito y para que quede claro. Número 1, conversaciones con las personas. Ahí sí, estás hablando con alguien por teléfono, no vale chat, no. Tienes que usar tu voz. Conversaciones. Número 2, grabar videos. No los tienes que subir a YouTube, grábalos para ti. Audios. Podcast. Ya hay varios miembros de Círculo Superior que tienen su podcast. Muchos nada más lo hacen para expresarse y compartir eso que quieren expresar. Otros nada más graban audios para ellos mismos. Y ahí te va otro que a mí me encanta y de hecho hay la teoría. Yo no he visto un estudio que lo demuestre. Si tú conoces algún estudio, por favor, compártemelo. Pero sí hay teorías de que leer en voz alta ayuda mucho más a aprender, a retener la información que estás consumiendo y al mismo tiempo para integrarla de una mejor manera en tu vida. Porque no basta con aprendértela o con recordarla. La tienes que integrar en tu vida para que la puedas utilizar dependiendo las experiencias que vas viviendo. Entonces, leer en voz alta es una muy buena manera de hablar, de ejercitar tu voz. Mientras tú abras la boca y salga una onda o emitas una onda que se conoce como voz, vas a poder ejercitarla y vas a poder irla fortaleciendo. Entonces, ahí tienes. 4. Ahí te va. 5. Habla contigo mismo. Échate un monólogo acá chingón. Ahí lo tienes. Así de fácil. Ahora, la voz es un hábito. Y como es un hábito, yo sí creo que conforme vas teniendo este hábito, vas a ser capaz de utilizarla más seguido. Porque yo sí creo que la voz requiere energía. Yo te pregunto,
¿Tú crees que alguien que habla de manera monótona, alguien que está así, oye, hola, soy Gustavo y hoy voy a hablarte sobre voz superior, cómo tener una voz atractiva que al final te pueda impactar de una manera efectiva, pueda cambiar tu vida y de alguna manera, pues, te permita obtener lo que quieres, ¿no? Porque la voz es súper importante. ¿Tú crees que si yo hablo así, como ahorita lo acabo de hacer, o sea, si tú me escucharas, más bien vamos a plantearlo de esta manera, si tú me escucharas, así como me acabas de escuchar, ¿dirías que soy alguien que tiene mucha energía? Por supuesto que no, ¿estás de acuerdo? Una persona que habla así no tiene energía. Y la energía es un hábito también, que se ejercita, pero ese es otro tema. La voz requiere de energía. Y para obtener más energía a la hora de utilizar tu voz, necesitas ejercitarla. Es como el gym. Puedes hacer ejercicio media hora y te cansas y acabas agotado porque no tienes práctica. Yo, por ejemplo, cuando hice mi primer curso presencial, fue hace varios años, me acuerdo bien que acabé agotado. Fue un día, 4 horas yo hablando, acabé agotado. No quería saber nada del mundo. Hazte cuenta que me pasó un tren encima. Agotado. Tenía ganas de irme a uno de esos retiros en silencio que duran como 2 semanas, un mes, no sé. Yo tenía ganas de hacer eso. Acabé agotado, ya no quería pararme de la cama. No quería, obviamente, abrir mi boca. No quería hablar. Y desde ese momento, sí como que entré en conciencia y dije, puta, no puede ser. O sea, no puede ser que con un día hablando 4 horas acabe así de agotado. ¿Qué onda? Y desde ese punto me hice una promesa de nunca volver a pasar por algo así. Nunca volver a pasar por algo así. Y ya volviendo a esa época, me doy cuenta que obviamente iba a acabar agotado hablando 4 horas. Cuando el promedio de tiempo que yo hablaba al día era por ahí de 20 minutos. A lo mejor era un poco más arriba del promedio en general, pero aún así no era demasiado. Entonces, si mi promedio son 20 minutos, cuando llega un seminario, evidentemente me voy a agotar. Hoy puedo estar 2 días seguidos hablando y no tengo ningún problema. No te voy a decir que, puta, acabo como si nada. No, la voz requiere energía. Es como si fuera a hacer ejercicio, pero ya no acabo agotado como si me pasara un tren encima. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque he ejercitado mi voz, porque hablo constantemente, porque conscientemente me obligo a utilizar mi voz. Y es muy poderoso esto que te acabo de mencionar, porque sí hay que ser conscientes. Si tú quieres tener una voz superior, necesitas energía. Y si tú quieres energía, necesitas moverte. La energía no viene sentándote. Eso nada más provoca que te dé más hueva. Te tienes que parar y te tienes que mover. No sé si te ha pasado que tienes flojera de ir al gym, te obligas a ir al gym y acabas con mucha más energía de la que tenías cuando no querías ir al gym 1 hora antes. ¿Estás de acuerdo? Entonces es muy importante. Ahora, vámonos al último, que ya se me fue, es el 5. Ya para terminar, nos vamos a ir a una página nueva, mejor. El quinto y último principio. La voz es sobre presencia. La voz superior, ya nada más voy a poner VC para no estar escribiendo voz superior. Es mucho más sobre presencia. Ojo, presencia. ¿Y qué más? Y libertad. Que sobre, no sé, ¿cómo lo llamarías? Lo técnico o práctico. Que es importante también. Pero es mucho más importante tu presencia a la hora de hablar. Como te digo, yo te voy a compartir cosas muy prácticas, técnicas, ejercicios, tonalidades específicas, etcétera. Pero si tú no tienes presencia y no te expresas libremente, difícilmente vas a poder desarrollar una voz superior. Y esto es súper complejo
en la época moderna. Yo sí creo que hay un dilema en la actualidad en cuanto a la voz, porque la mayoría tiene una voz reprimida. La mayoría de las personas tienen una voz reprimida. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente reprime su voz? ¿Por qué la gente está cada vez más reprimida en cuanto a su voz? Yo estaba súper reprimido en cuanto a mi voz, ya te he compartido muchas veces esa historia. Y yo sí creo que en su mayoría reprimen la voz pueden ser dos razones, principalmente. Número uno, porque les da miedo ser juzgados, ser criticados. Y número dos, porque les da miedo obtener la atención de las personas. Les da miedo obtener la atención de las personas. Y tú te das cuenta cuando una persona reprime su voz, cuando entra a un lugar y habla mucho más bajito de lo que habla generalmente. O a lo mejor la habitación tiene un volumen normal y entra a esa habitación y el volumen promedio, o sea, esa persona que entra va a hablar mucho más bajo del volumen promedio, porque le da miedo captar la atención si habla más fuerte. Entonces te van a juzgar, te van a ver raro. Es una realidad que muchas veces si tú vas a algún lugar y hablas fuerte, por ejemplo, te van a voltear a ver raro. Y ya te compartiré más adelante una historia que yo viví en Estados Unidos, pero al punto al que quiero llegar aquí, de hecho relaciono con Estados Unidos. En nuestro país vecino en el norte hay algo que le llaman en las familias, en las escuelas, como indoor voice. Indoor voice. Y el indoor voice, por ejemplo, en las escuelas es como el volumen con el que deben hablar los niños cuando están adentro del salón. Están súper condicionados a hablar bajito en Estados Unidos, todavía más que los latinos. Los latinos tendemos a expresarnos mucho más con nuestra voz, o incluso los italianos, los turcos, los españoles, todos los latinos, todo el lenguaje latino o las culturas latinas tendemos a expresarnos mucho más libremente con nuestra voz que, por ejemplo, los países anglosajones. Mucho más. Muchos europeos también. Entonces ahí yo me atrevo a decir que tenemos una ventaja, porque no es tan difícil para nosotros expresarnos de manera libre y natural como para ellos lo es. Ellos tienen que trabajar todavía más en esto. Es una ventaja que tenemos, pero eso no significa que no tengamos que trabajar en ello. Yo sí creo, te repito, que estamos hasta cierto punto en una crisis. En la actualidad de expresión, las personas no tienen mucha presencia, están demasiado en su cabeza. Por lo mismo se comunican de manera muy racional, lógica con los demás, no los impactan emocionalmente y al final mucho eso se puede ver a su represión, no son libres de expresar sus opiniones. Y también vivimos en una época donde todo se lo toma muy en serio la gente. En su mayoría se sienten atacados, insultados por cualquier estupidez, y eso está terminando provocando que las personas no se atrevan a expresarse tal cual, porque puta, este güey le digo cualquier cosa, me va a juzgar, me van a juzgar, ya mejor me quedo callado. Y eso termina reprimiendo nuestra habilidad de expresión y por consecuencia nuestra expresión de la esencia que llevamos dentro. Al reprimir la voz, al no expresarla libremente, estás dejando de mostrar tu esencia en el mundo. Entonces, uno de los principios fundamentales es, si tú eres un hombre superior, si tú tienes una voz superior, tienes que tener presencia y libertad a la hora de expresarte. Es fundamental, fundamental. Una de las claves, hice una encuesta de por qué empezaron a escuchar las personas mi podcast, a lo mejor tú la respondiste, y muchísimos decían que no tienes pelos en la lengua, que dices las cosas como son, que dices las cosas directas, eres tajante, lo que piensas. Así soy. No me da miedo expresarme, me expreso libremente y eso convierte a una voz en una superior. Entonces, estos fueron los principios, te veo en las siguientes lecciones donde vamos a ir aún más profundo en el tema. Se va a poner muy buena la cosa, te veo ahí.